Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bendiciones para todos, bienvenidos a Amor por la Palabra. Sí, un saludo muy especial para todos nuestros amigos que están tan conectados con todo este tema que decíamos ayer, una semana, y creo que ha sido ya casi una semana larguita ya. Semana larga, y que ha sido muy interesante. Personalmente estamos muy contentos compartiendo este tema, y teníamos que retomar entonces en que la iglesia de Tesalonicenses está atribulada, preocupada, afligida, porque como se filtra una información, en ellos empieza a haber un rumor y decir, bueno, a lo mejor ya no somos salvos, iba a haber rapto, ya no lo hay, no lo perdimos, a lo mejor el Señor lo canceló. Eso es que estábamos seguramente en pecado, nos perdimos. Sí. Nos perdimos la salvación, yo estamos creo muy que preocupados. Vienen muchos pensamientos en un momento como ese. En un momento, además, a ver, sumémosle a eso, que ellos estaban rodeados de tribulación, ¿no? Estaban pasando por persecución, estaban pasando por dificultades, algunos martirizados, otros en la cárcel. O sea, hay una cantidad de situaciones alrededor y claro, viene alguien con este tema, ¿no? O sea, estamos en el día del Señor, entonces ellos dicen, ¿cómo así? ¿Y el rapto? ¿Qué pasó con el rapto? ¿No hubo rapto? O como tú dices, o el Señor lo canceló. ¿Qué pasó? Entonces uno empieza a pensar que se perdió la salvación y la causa de eso es que seguro es que hay algún pecado. Seguro es que hay algún pecado, y pensando en esto del pecado, recordábamos hoy con mi esposo una conferencia que vimos en una oportunidad donde al conferencista alguien le preguntaba y le decía, si el Señor regresa y hay un creyente que está pecando, ¿qué pasa? Y la respuesta contundente y tajante del conferencista fue, se va al infierno. Así que pensando en esa respuesta, pensábamos también en la condición de los tesalonicenses, o sea, están así de preocupados, ¿no? Entonces nos quedamos, nos vamos a ir al infierno, pero entonces lo interesante es cómo Pablo maneja la situación. O sea, nos comenzaste diciendo, estén firmes. Hoy precisamente vamos a hablar ya de lo último, en lo que Pablo es el último punto. En lo que Pablo se centra para en su carta, ¿no? En su carta pastoral, que es 2 Tesalonicenses capítulo 2, para darles a ellos como tranquilidad. Y les dice entonces, en este texto les dice, estén firmes, y les empieza a desglosar el versículo 13 y 14. Ya, pero volviendo a lo que estabas diciendo acerca de lo de la conferencia de este pastor que le hacían preguntas, que si algún creyente de pronto cuando el Señor regresara lo encontrara en pecado, entonces, ¿qué pasaría? Y bueno, tajantemente lo mandó para el infierno ya, ¿no? Ahora, recordemos una cosa, que primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay que aclarar algo que es muy importante. Creo que todos, cuando el Señor Jesucristo vuelva, todos los que estamos esperando su venida, cuando vuelva, de alguna u otra manera estaremos en pecado. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta naturaleza caída, pues estamos en pecado, ¿no? Eso es una realidad que no podemos negar, pero tampoco es una excusa para nosotros practicar o vivir en el pecado, porque aquí hay una diferencia muy importante que tenemos que hacer, y es entre el cristiano que peca pero su corazón se aflige, su corazón se acongoja porque él no quiere hacerlo, pero pues es obligado a causa de la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Y está el cristiano que peca y se deleita en su pecado, ¿no? En primera de Juan 3, versículo 8, desde el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces hay una diferencia, porque no quiero que los que nos estén escuchando de pronto vayan a creer, es que, no importa, entonces podemos andar en pecado que igual no pasa nada con el Señor. No, aquí tenemos que hacer una diferencia. El verdadero creyente, si peca, se aflige, su corazón es reargudido por el Espíritu Santo. Pero el que no es un verdadero creyente, el que no ama la verdad de Dios, como lo hemos estado enseñando en todos estos textos, en todos estos videos que hemos grabado,
entonces ese se deleita, ese está pecando y está gozando de ese pecado, ¿no? Es muy importante y la aclaración hacer está claridad buenísima. de eso, sí. Sí, es verdad que la aclaración está buenísima porque eso se puede prestar para confusión y es verdad, o sea, si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y todos los días pecamos de alguna manera, o sea que eso es una opción, es tremendo, pero lo que te digo, como Pablo les maneja a ellos su ansiedad, su preocupación, el temor que se filtra allí en la iglesia, ¿no? Claro Con que el sí. comentario. Volviendo entonces al versículo 13, ¿no? De Segunda de Tesalonicenses, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí él les está hablando contundentemente de la salvación y les está diciendo para qué fuimos escogidos, ¿no? O sea, que somos salvos también para pasar a la gloria del Señor, porque ese ha sido el plan. Dios nos escogió para ganar la gloria en Jesucristo, o sea, y es que tenemos que tener seguridad de salvación. En el Evangelio de Juan, el Señor Sí, también lo dijo, ¿no? sí, o sea, sí, nosotros somos salvos. A ver, cuando hay dudas, porque yo he escuchado mucha gente, o sea, que tiene esa incertidumbre, esa inseguridad de si es salvo o no es salvo. Y la razón de eso también son enseñanzas que se imparten y que no están acorde en la palabra. Y esta postura de que la salvación depende de lo que nosotros hagamos, depende de nuestras obras. Recordemos que en Efesios el apóstol Pablo escribió, ¿no? Que por gracia sois salvos, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y esto por medio de qué? Por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, muchos piensan que la salvación depende de ellos. Todos aquellos que piensan que pueden perder su salvación son personas que piensan que la salvación depende de ellos. Cuando la salvación depende únicamente de Dios. Es Dios quien ha provisto la salvación para nosotros a través del sacrificio del Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho lo que estabas diciendo, Juan, capítulo 10, cuando Jesús está hablando aquí acerca de Jesús el buen pastor, ¿sí? Él dice en el capítulo 10, versículo 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, dice, ¿no? Esa es la seguridad de la salvación. No depende absolutamente para nada de nosotros. Y si queremos estar más seguros de que hemos sido escogidos, que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes ahí en Tesalónica, el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y es que si dependiera de nosotros, definitivamente, pues no la podríamos alcanzar, definitivamente. No, jamás. O sea, es que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecer la salvación. No hay absolutamente nada. Esto es una salvación por puro y completo amor de Dios hacia nosotros. Y eso entonces pensaba en eso y entonces como que el corazón se regocija porque dice, tengo motivos maravillosos para alabar a Dios por eso. O sea, cuando vengo y me presento delante de Él y para adorarlo y darle gracias, decirle, Señor, tan maravilloso que eres, de verdad. Nos sorprende cómo nos aman, nos sorprende a todos como hijos de Dios, su amor maravilloso, y entonces con gusto y con alegría creo que tenemos que decir todos los días, soy escogido. Somos escogidos y escogidos ¿para qué? Para ser glorificados, para ser perfectos como Cristo, para ser santos como Cristo y para estar en su presencia, irreprensible con Él, ¿no? Y Pablo dice allí, pero nosotros damos gracias de que Él nos amó. Y esa es lo que hemos venido hablando, ¿no? De que Él nos amó. O sea, y creo que es en el amor de Dios donde podríamos decir que comienza todo esto. Esa es la base fundamental de la salvación y del plan de redención de Dios para con todos nosotros, los que hemos creído, los que creemos y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Y como decíamos ahora, no depende absolutamente nada de nosotros, depende totalmente del Señor y es una decisión de amor. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, ¿no? De Sí. que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hemos sido escogidos para Claro. salvación. Y sabes una cosa, yo pensaba, porque así como los creyentes hoy, somos escogidos, el pueblo de Israel también fue escogido por Y no Dios. hicieron nada para ser escogidos, ¿no? No, Porque absolutamente el amor de Dios ha nada. sido incondicional, Sí, sencillo. si Ama miramos, porque ama. si miramos la historia de Jacob, ¿no? Ujú. Que fue de los lomos de Jacob que descendió el pueblo de Israel, ¿no? Sus 12 hijos, de allí vinieron las 12 tribus y el pueblo de Israel. Dios escoge a Jacob, ¿no? No a Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Ujú. cuando uno mira a Jacob, uno hasta podría haber llegado a pensar que era mejor persona Esaú, Ujú. porque Jacob era un engañador, porque Jacob era un usurpador, mentiroso. Jacob era una cosa impresionante. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué Dios escogió a Jacob? ¿Por qué Dios amó a Jacob? O sea, fue la decisión de Dios, Ujú. fue su amor por él. Entonces, asimismo, me gusta mucho que Jeremías, cuando escribe acerca del pueblo de Israel, de parte de Dios, dice, porque con amor eterno te he amado. Ujú. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Es el amor de Es Dios maravilloso definitivamente pensar en el que Dios, en un eterno enamorado de de un hombre pecador, de unos seres tan malos, exactamente, perversos y pecadores. eternamente enamorado de un pueblo que le ha dado la espalda, un pueblo que ha sido idólatra, un pueblo que se quejó con mala actitud, un pueblo que después de haber salido de Egipto hace un becerro en el desierto, un pueblo que le dio la espalda cuando llegó, o sea, Dios los saca de la esclavitud, los pasa por el desierto, los lleva a la tierra prometida, les dice no van a adorar dioses ajenos, ¿y qué es lo primero que hacen? Adorar dioses ajenos, darle la espalda al Señor. Ahora, podríamos pensar, y después de todo eso el Señor los desechó, No. no los desechó. Aún Israel va a ser salvo. Son sus escogidos, va a ser salvo. Y esa es la seguridad, no lo que Israel hizo. No aplaudo para nada todas esas cosas que Israel hizo, no las aplaudo. Pero esa es la seguridad de la salvación que nosotros también como creyentes tenemos hoy. Que Dios nos escogió, ¿no? Y que por su amor Que Dios nos amó. Mira lo que sí. dice 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios, porque además de eso hasta nos lo demuestra, ¿no? Sí. Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. No solo nos amó, sino que lo entregó todo. Todo. Lo entregó absolutamente todo. Y Efesios 1, del 5 al 8 dice, en amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es maravilloso pensar eso, ¿no? O sea, que Dios por su amor nos ha adoptado, nos ha amado, nos ha escogido. Dios, levantemos la frente para decir, somos amados y escogidos, pecadores con todas las imperfecciones que tenemos, pero Dios nos ama y Dios nos salva. Así que pensar que Dios es como un pensamiento erróneo, ¿no? Que Dios viene a ver el mundo e improvisadamente mira a quién salva, es un concepto equivocado, porque la palabra nos deja claro que Dios nos ha escogido desde el comienzo, desde la fundación del mundo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los creyentes de esta iglesia tribulada, de esta iglesia que estaba confundida. Les está diciendo, ustedes tienen que estar seguros de que el Señor, de que Dios los escogió. Ustedes son amados del Señor y los escogió para salvación. Claro. O sea, por favor, ustedes no pueden estar dudando ahora de eso. Y a los que nos están escuchando, que están siguiendo nuestros videos, tenemos que decirles también lo mismo. Tienes que estar seguro de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. No podemos permitir en nuestro corazón este tipo de inseguridad. La salvación no depende absolutamente para nada de nosotros, depende solo de el Señor. Por eso es que Él en el verso 15, que fue con el verso que comenzamos, Él les dice así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En otra palabra, lo que les está diciendo es no titubeen, no duden. O sea, ustedes son salvos.
Claro que sí, maravilloso. Y en el versículo 13 que estabas hablando, entonces podríamos como dar un orden, ¿no? O sea, Dios nos ama, Sí, nos escoge y luego nos transforma, ¿no? Porque somos estamos diseñados transformados. para estar con Él en su gloria. Entonces, la seguridad de salvación, aquí podemos decir, es que no nos la merecemos, no hemos hecho nada y no nos la mereceríamos nunca. Nunca. Sencillamente, Dios ha tomado la decisión de salvarnos y eso lo celebramos, nos alegramos y no vamos a permitir que nadie venga con mensajes confusos a nuestra vida y a nuestro corazón. Vamos a seguir confiados creyendo en esa palabra, en esa verdad, con la esperanza de volver a reunirnos con el Claro, Señor, con el ¿no? Sí, Señor un entonces, día. eh, por eso Pablo, ahí como que resumiendo entonces todo lo que hemos hablado, tan bonito, creo que termino este capítulo de Segunda Tesalonicenses con regocijo en mi corazón, con muchos motivos para seguir alabando a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su amor tan maravilloso. Y así como dice Pablo, entonces no seamos engañados, no seamos olvidadizos, no seamos ignorantes, no seamos incrédulos, estemos firmes en la salvación del Señor, ¿no? Y él termina ahí en el verso Claro que 16 sí. y 17. Amén, claro que sí. Y la intención, el propósito, la motivación que tuvimos de hacer esta serie que hoy terminamos era precisamente la de traer tranquilidad y paz al corazón de muchos que estaban, cuando comenzó la guerra esta Ujú, entre Israel y Gaza, empezaron las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué sí, está pasando? Esto, aquello y lo otro, que y entonces era ese, ojalá hayamos podido llegar a ese ujú, objetivo de poder traer tranquilidad y paz al corazón de todos los que nos escuchan. sí. El apóstol Pablo termina entonces este capítulo diciéndoles, versos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones Ujú, y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa es una palabra ujú. clave, Dios, conforte y vuestros confirme. corazones y nosotros esperamos que con lo que hemos estado compartiendo con todos ustedes, sus corazones también sean confortados en el amor de nuestro Señor Sí, Jesucristo. seamos confirmados en esta palabra. Bueno, entonces ha sido un verdadero placer, un Sí, gusto hablar de este tema, por supuesto, como siempre. Aquí estaremos compartiendo firmes, mucho más. compartiendo mucho más. Ya vendrán otras series, otros temas que vamos a estar compartiendo. Sí, sí, Yo creo que sí. agradecemos a todos los que están conectados con nosotros, a los que Los nos que, escriben, los que los que comparten, comparten los los que videos, los que comentan. comentan los videos. Muchas Ujú, gracias a todos. Y para nosotros es un honor y un privilegio poderles servir con lo que estamos compartiendo, que son enseñanzas muy sencillas, ujú, creo que muy fáciles de sí, digerir y ujú. bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte para todos. Bendiciones. Adiós.